Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Primero que nada, porque nos levantamos en un día de domingo, tranquilos. Gracias porque el clima está cambiando. Gracias porque ya viene un frescorcito para nuestro desierto. Gracias por esta tierra en la que nos pusiste y esta misión que nos pusiste en esta tierra, Señor. Te damos gracias por el día de hoy, Señor. Te pedimos que tú desciendas aquí. Estamos reunidos con el propósito de conocerte, con el propósito de estudiar tu palabra, de hacer congregación, de que partamos el pan, que oremos unos por los otros, Señor. Y estamos muy gozosos de estar aquí, así que te ponemos este tiempo que sea conforme a tu voluntad. Manifiéstate, Señor, queremos verte y también prepara nuestro corazón para la palabra del día de hoy. Que sea una semilla que caiga en nuestro corazón, que crezca a su tiempo, que dé fruto a su tiempo, que su hoja no caiga y que podamos cumplir a sí mismo esa tarea de compartir ese fruto con otras personas para que te conozcan. Te damos muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¡Wow! No sé si saben, bueno, ya nos avisó nuestro querido pastor, se fue a una conferencia de pastores allá en Ciudad de México, ¿verdad? ¿Quién sabe? Súper en Ciudad de México. Entonces, les mandan muchos saludos todavía hasta ahorita en la mañana y anoche les mandan muchos saludos y les encargo mucho la congregación y todo. Y qué bonito este modelo que tenemos ahora diferente. No, bueno, a mí se me hace muy diferente a lo que estoy acostumbrado en la iglesia contemporánea. Y tengo que aclararlo de la iglesia contemporánea porque ahorita vamos a hablar de la iglesia primitiva. No sé si hayan escuchado ese término. Es un término que existe, ahorita lo vamos a platicar. Entonces, el detalle de que podamos agarrar el panecito, servirnos el café, platicar entre nosotros, saludarnos, oye, ¿cómo estás? Oye, dime si ocupas, te ayudo con algo, si hay algo que puedo hacer por ti. Eso es la base, es la piedra angular de lo que es hacer comunidad y es la piedra angular de lo que como hijos y discípulos somos llamados a hacer, traer más gente a que disfruten tanto de conocer a Dios como de hacer comunidad. Bueno, estamos en el capítulo de Hechos. Nos vamos a ir rápido. Es una sesión relativamente corta. Nos vamos a ir rápido. Quería tomar un espacio para hablar de Gustavo, pero me están grabando. No puedo decir nada. Estamos en el libro de Hechos. Apenas voy a decirles en dónde. Pero antes de empezar con la porción del día de hoy, si están tomando nota o si quieren saber, la lectura del día de hoy va a ser Hechos 4, del 32 al 37. Esa es la porción que nos toca el día de hoy. Sin embargo, quiero poner un poquito más de contexto y hacer un repaso rápido de lo que hemos estado hablando en el libro de Hechos estas últimas semanas. Bueno, ya nos tocó el pastor Gus, nos tocó el pastor Boyo, el pastor Alan y ahora estamos acá juntos platicando. Entonces, como una antesala, ¿se acuerdan de lo que estábamos platicando en Hechos? Comenzamos leyendo el libro de Hechos, platicábamos que es una continuación del libro de Lucas, podemos decir. Es lo que sigue inmediatamente después de la crucifixión y resurrección de Cristo. De hecho, el capítulo 1 de Hechos empieza con la resurrección y la ascensión de Cristo hacia el cielo. Es cuando Jesús les da la promesa del Espíritu Santo, que el Espíritu del Consolador va a llegar, y también les da la gran tarea de que vayan a todas las naciones, platiquen todo esto que vieron y todo lo que saben, para que así se hagan más discípulos. Después de que Jesús da esa indicación y asciende al cielo, todos se van al aposento alto, platicamos de eso, y en el aposento alto, lo primero que tienen que hacer es, a ver, ¿quién va a tomar el lugar de Judas? Entonces escogen a sus campeones, dice la Biblia que dicen, Dios, que sea tu voluntad, y tiraron los dados a ver quién salía, que es un tema muy interesante que también en un futuro vamos a platicar. Y bueno, escogieron al reemplazo como vamos a decir, una manera de decir, tenemos que volver a cabalar el equipo para poder empezar la tarea como se nos encargó, ¿no? Entonces, era seguir el plan, o como dice Gustavo, y me encanta, la agenda divina, ¿sí? El otro día platicábamos, les voy a decir eso porque es muy interesante. Nunca se han topado con las preguntas complicadas, sobre todo los niños. Me fascina que los niños me pregunten cosas y no sepa contestarles. ¿De qué están hechas las nubes? De algodón, sí, es más fácil. Bueno, entre esas cosas, las preguntas más frecuentes que como cristianos a veces recibimos es, oye, a ver, ¿y si Dios es tan bueno? ¿Por qué hay cáncer? ¿O por qué hay esto? ¿O por qué hay aquello? Son preguntas complicadas, pero al final es donde nos toca confiar en que Dios es bueno, Dios es fiel y Dios es justo. Pero lo que iba con esto es que, se me fue el rollo. Bueno, escogieron al nuevo discípulo para poder llevar a cabo la tarea, ahorita me voy a acordar y les voy a decir, y seguir con la tarea como se les había encomendado.
Luego estamos en el capítulo 2 de Hechos, un repaso rápido. Llega el Pentecostés. Platicábamos que el Pentecostés es una fecha básicamente patria de los judíos, y que donde celebran la cosecha, se reúnen y vienen de todas partes del mundo para celebrar esa reunión. ¿Se acuerdan que hablábamos que vinieron de Grecia, de Chipre, de Patmos, de todas partes, ¿no? Y vinieron y se reúnen ahí. ¿Qué fue cuando se juntó multitudes de todas las naciones? Y fue cuando se manifestó por primera vez el Espíritu Santo. Incluso platicamos un poco, si se acuerdan, de esta creencia que hay, y ahorita este es el tema de hoy, de que si no hablas en lenguas no fuiste bautizado por el Espíritu. Entiendo de dónde viene esta interpretación y ahorita la vamos a desmenuzar un poco para que quede claro. Si no hablas en lenguas, no te preocupes, no significa que no hayas sido bautizado por el Espíritu. Ahorita vamos a encontrar en la palabra, en el estudio, en la meditación de la palabra, cómo entendemos por qué no es un requisito. Es una de las tantas maneras en las que el Espíritu Santo se manifiesta, pero no es un requisito para poder saber si fuiste lleno del Espíritu Santo. Entonces dice que como lenguas de fuego descendieron sobre su cabeza, empezaron a hablar en otros idiomas. ¿Se acuerdan? Porque como había en ese momento, el Espíritu Santo sabe qué anda haciendo. Ah, ya me acordé. La agenda divina. Déjenme regresar porque se me volvió a olvidar. Mi déficit de atención no me permite muchas cosas. Pero Gustavo dice lo de que es que no es parte de la agenda divina. Me encanta esa frase porque dicen, ¿por qué pasan tantas cosas en el mundo? Me dijo Gustavo un día que estábamos cenando en la casa. ¿Cuántas personas tú crees? ¿Cuántos paralíticos o ciegos, lo que sea, tú crees que Jesús a lo mejor pasó por encima de ellos y no los vio? O a lo mejor andaba en otra cosa, en otra pendiente, y escogió a un paralítico y a un ciego que estaban en la agenda divina. Y tienes que entender que en tu propósito hay una agenda divina y lo que más te conviene es como Cristo, no desviarte de esa agenda divina. Porque el propósito de Cristo no era sanar a todos los paralíticos, no era curar a todos los ciegos, era transmitir el mensaje de que era el Hijo de Dios, el escogido, el Mesías, que iba a haber sanidad mediante este mensaje de salvación, no mediante un hombre de que, vamos a decir, íbamos a necesitar estar ahí. El propósito de que Dios ascendiera es que ya no necesitáramos a Jesús aquí para ser sanos. Entonces me dijo, Edrey, a veces tienes que aceptar que simplemente no está a lo mejor en la agenda divina y tienes que serle fiel tú al propósito que tienes. Pero bueno, eso se las regalo, se las manda Gustavo desde México. Bueno, me quedé en... entonces, están todas estas multitudes de diferentes países, están presentes en el tabernáculo y cuando llegan ellos a la puerta hermosa o al pórtico de Salomón, donde se podían juntar los cristianos solamente porque no podían pasar hacia dentro del tabernáculo, entonces es cuando vienen como lenguas de fuego y delante de estas 5,000 personas que hablan chorro mil idiomas. De hecho, aquí tengo porque me acuerdo que creo que platicamos de eso juntos también, ¿verdad? Fenicio, griego, en jeroglífico, hablaban algunos todavía en demótico egipcio, que es un idioma de hace más de 2,000 y pico de años, tifinago, arameo. La palabra dice que empezaron a hablar en lenguas, que las personas que venían de todo el mundo empezaron a entenderlo. ¿Por qué creen que el Espíritu Santo se manejó o se manifestó de esta manera? Porque es exactamente lo que se necesitaba en ese momento. Dios tiene un plan perfecto. O sea, no le vamos a ganar, ya va. ¿Han escuchado la frase, va 2 pasos adelante de mí? Bueno, va una eternidad para adelante de nosotros. Entonces, conforme el Espíritu Santo se manifiesta conforme a lo que Dios sabe que se necesita en ese momento. Y ahorita lo vamos a platicar. Bueno, y llegamos con esto, con este acontecimiento del derrame del Espíritu Santo, platicábamos que el Pentecostés, para nosotros los cristianos protestantes, los cristianos y aquellos que seguimos a Cristo, tiene un nuevo significado, que es el día en el que la iglesia nació, porque fue bautizada por el Espíritu Santo. Fue cuando a la iglesia le fue dada el Espíritu Santo. Es como un punto nexus en la historia, no sé si vieron Loki. Después de que sucede esto, muchos creyentes, muchas personas que estaban en el tabernáculo por cosas patrias, judías, de religión judía, empezaron a aceptar a Cristo y se empezaron a quedar. En el capítulo 3 de Hechos tenemos el milagro que hizo Pedro y Juan cuando vienen caminando hacia la puerta hermosa y ven un paralítico y el paralítico les dice, oye, ¿qué onda? ¿Una feria? Así dijo, yo estaba ahí. Y Pedro y Juan dice, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate, agarra tus cosas y anda. Entonces sucede, esta parte está bien padrísima porque es una telenovela. Entonces,
como esto era en el Shabbat, el día en el que no podían trabajar, la ley ve esto, los agarran y dicen, hey, ¿qué onda? ¿Andas trabajando en domingo? ¿Andas trabajando en sábado? ¿Qué onda? Entonces ellos dicen, no, pues, o sea, paralítico. Total es que los agarran presos, los encierran, pasan una noche en la comandancia. Y al final, al día siguiente, no tenían motivo, y esto es lo que me encanta de lo de la agenda divina, no tenían motivo para retenerlos. Si los retenían o los mataban, porque obviamente los fariseos, los romanos y los estudiosos ya estaban así de todo el tema de los cristianos, si los mataban, se iban a echar encima al pueblo completo, iban a crear una revolución. Todo el mundo vio que levantaron un paralítico que había nacido paralítico. Imagínate cómo la gente iba a decir, hey, fíjate, y otro montón de paralíticos que tienen oportunidad de ser sanados. ¿Cómo los vas a matar? ¿Cómo los vas a desaparecer? Los romanos, que no son tontos, o más bien Dios, que todo lo sabe, tiene una agenda perfecta, en la cual la defensa de Pedro y Juan ya estaba prescrita desde los principios de la historia. Ese escudo político, vamos a decir, bastante terrenal, si lo quieren ver así, dentro del plan de Dios, ya estaba escrito para que ellos al día siguiente salieran libres. Incluso en ese momento Dios estaba guardando ya el plan divino de proteger a estos dos evangelistas, apóstoles. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿A poco no está curadísimo? La neta. Sí, bueno. Al día siguiente los sueltan y como parte, les digo, de este plan perfecto, de esta agenda divina, y continúan van de regreso con todos los demás que los estaban esperando. Entonces, miren, yo pienso en lo siguiente. Hay muchos detalles que la Biblia a lo mejor no menciona, quizá porque no son enteramente necesarios para la historia, pero piensen en esto, hay dos tipos de perspectivas. Yo me imagino que llegaron al día siguiente y se encontraron con los otros apóstoles y los deben de haber preguntado, oye, ¿dónde estaban? No llegaron a dormir anoche. Y puede haber sido una de dos cosas. Una cosa es que dijeran, no, pues fíjate que nos agarraron como puercos y nos echaron ahí nos metieron en el bote una noche porque sanamos un paralítico y pues, o puede ser, no, es que estábamos haciendo lo que el maestro nos encargó y pues ya ves que estos vatos andan bien enojados. Pues no les gustó y bueno, nos detuvieron, pero ya estamos aquí. ¿En qué estábamos? Puede ser o sea, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que una vez que llegaron en el capítulo 4, mencionamos una oración. Así que, por favor, acompáñenme a Lucas 4. Vamos a comenzar ahora sí con la porción del día de hoy. ¿Hay alguna duda del contexto? A mí sí me gusta que me pregunten. Perdón, quise decir hechos. Es que era pregunta capciosa, son los mismos. Sí, muy bien. Vamos a Hechos, capítulo 4. Si les sirve de referencia, voy a leer en la nueva traducción viviente. Nos vamos a ir rapidito como telenovela. También como un breve repaso. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán del guardia del templo y algunos de los saduceos. Estamos hablando ya después de que había sido la sanación del paralítico. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Los arrestaron y, como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente, pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. Así que el número de hombres creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000. Un pequeño detalle aquí, la Biblia dice en otras traducciones 5,000 hombres. Quiere decir que eran 5,000 varones. Quiere decir que realmente no sabemos el número con exactitud de cuánta gente era. Si estaban todos estos hombres casados, que de acuerdo a la tradición judía deberían de estarlo en ese punto, iban a ser al menos 10,000 personas. Si algunas de esas personas tenían hijos, iban a ser al menos 15,000 personas. ¿Se me estoy explicando? Bueno, al día siguiente, el concilio, entregado por todos los gobernantes, ancianos, maestros de la ley religiosa, se reunió en Jerusalén. El sumo sacerdote, Anás, estaba presente junto con Caifás, Juan, Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote. Como siempre Lucas pasando el chisme, pero completo. Hicieron entrar a los 2 discípulos y les preguntaron, ¿con qué poder o en nombre de quién hicieron esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, subrayelo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado.
¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Pues es Jesús a quien se refiere las Escrituras cuando dicen, la piedra que ustedes, los constructores, rechazan, ahora se ha convertido en la piedra principal o la piedra angular. Quiero que sepa que esta es una de mis porciones favoritas de toda la palabra, porque pongan esto en contexto. Chequen a Pedro, ¿no? Quiero que analicen el contexto de Pedro. Pedro era uno de los favoritos, el más bélico, el mocha orejas. entonces, no, es que este vato era el palo verde, estoy segurísimo. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pedro, que era uno de los más fieles, dispuesto a mochar orejas por Cristo, a la hora de la hora, ¿no puedo hacer eso ahora en el púlpito? Ajá, a la hora de la hora, tiene miedo. Y con justa razón niega a Jesús cuando lo están crucificando y dice, jamás he visto en mi vida ese vato, nunca. ¿Por qué? Porque está viendo lo que le espera a aquellos que predican. Luego cae el arrepentimiento. El arrepentimiento. Esta es una muestra de lo que es el arrepentimiento genuino. Lo torcieron predicando, lo agarraron predicando. Lo agarraron predicando y lo están reprendiendo por haber predicado. Y adentro del juicio dice, ¿quieren saber de qué me están acusando? Pues es el momento perfecto para que escuchen ustedes también de nuestro Señor Jesucristo, el que resucitó de los muertos. Fíjate, el valor, ¿de dónde salió ese valor? Cuando estaban crucificando a Cristo no existía. Aquí es donde yo les digo, subrayen, porque es a lo que vamos ahorita. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo fue derramado, fue lleno Pedro de la manera justa en la que en ese momento necesitaba el Espíritu Santo, que era valor, coraje. Y la oportunidad no la desaprovechó, porque dice, yo pienso en Pedro, que estaba en ese momento, si hoy me toca, hoy me tocó, y estos incircuncisos van a escuchar, no van a ser circuncidados todos, y todos estos circuncidados van a escuchar de la palabra. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, estoy repitiendo el número 8, les dijo, gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado. ¿De verdad quieren saber cómo fue sanado? Pues si insisten, déjenme decirles, claramente tanto a ustedes como se lo dijimos al pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó entre los muertos. Pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras como dicen, la piedra que ustedes los constructores rechazaron, ahora se va a convertir en la piedra angular. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Acuérdense que todo esto es la conversación que está teniendo Pedro delante de todos estos fariseos, eruditos, estudiosos de la religión, dice la palabra. Los miembros del concilio quedaron asombrados del valor, de seguro, cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. Acuérdense del antecedente de donde Jesús agarró a todos los discípulos. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Sin embargo, dado que podían ver allí de pie entre ellos el hombre que había sido sanado, no hubo nada en el concilio que pudieran decir. ¿Qué iban a decir? Iban a quedar todavía más como tontos. ¿Cómo voy a decirle? Es mentira. Y está el vato parado ahí que tiene 40 y tantos años tirados en la puerta de la iglesia. No había manera de fingir que este paralítico haya sido parte de un esquema político a favor del cristianismo. No, todos lo conocían. Era popular por ser el vato que está tirado en la puerta de la iglesia todos los domingos porque no puede caminar del templo. ¿No? Entonces, así que les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio y consultaron entre ellos. ¿Qué debemos hacer con estos hombres? Se preguntaron unos a otros. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa y todos en Jerusalén ya lo saben. Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en nombre de Jesús. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran el nombre de Jesús. Si no se ha dado cuenta de lo que está pasando aquí, hay un montón de personas que alegan conocer a Dios profundamente, que están viendo la señal milagrosa y la están declarando como real. Cito, no podemos negar que han hecho una señal milagrosa. Y aún así continúan con su agenda perversa, no quiero decir satánica,
de detener y frenar el evangelio que está mostrando los frutos, que es la sanidad. El nombre de Jesús está, en el nombre de Jesús hay sanidad, en el nombre de Jesús hay libertad, en el nombre de Jesús hay consuelo, ¿sí? Aquí estamos viendo la primera oposición demoníaca o de la agenda demoníaca, si hablamos de la agenda divina ahorita, en contra del cristianismo, en contra del mensaje de la crucifixión, la muerte y la resurrección del Cristo y la llegada del Espíritu Santo, que ya había sucedido para este punto. Qué denso, ¿no? ¿Vamos bien? Me regreso, sí. Estoy tratando de platicarlo como me acuerdo, ya les dije que estuvo muy bueno. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron, ¿acaso piensan que Dios quiere que les obedezcamos a ustedes o que le hagamos caso a Él? A ver si muy cristianos, a ver si muy santos. Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Entonces el concilio los amenazó aún más. Ahora ya se puso más densa la cosa. Pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar una revuelta, pues todos alaban a Dios por esa señal milagrosa, la sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años. Los que tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho, lo que les platicaba ahorita. No nos imaginamos cómo sucedió. A lo mejor llegaron bajoneados, a lo mejor llegaron nerviosos. Yo siento... muchas veces cuando uno siente mucha adrenalina, o aquí con mi hermano estamos en un evento y siento la adrenalina de que va a hablar en público, salgo y digo lo que tengo que decir y todo salió bien y en cuanto me bajo, ¿qué hice? No sé cómo salió, pero salió. Entonces yo creo que Pedro salió del concilio y dijo, ¿qué acabo de hacer? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió este valor? ¿De dónde salió esta intensidad, esta firmeza que a lo mejor la palabra dice, lo inundó, le tomó el control? Entonces, cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Oh Señor soberano. Esta oración es un punto importante para la porción de hoy. Oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste, ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla, los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad, pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad. Recuerden que esta es una conversación que están teniendo en oración con Dios. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas. Danos a nosotros, tus siervos, mucho valor para predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillosas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, aquí termina la oración, después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que estábamos hablando? ¿Se acuerdan? Esta parte de después de esta oración, el lugar donde estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Les suena esto? Fue lo mismo que sucedió, no en el Pentecostés, fue lo mismo que sucedió en la, si me dejan de escuchar, díganme, yo estoy bien entrado ahí, no me se dan cuenta. Fue lo mismo que sucedió cuando fue entregado el Espíritu Santo en el Pentecostés. Se oyó un gran estruendo como de un temblor. Aquí es donde ya entra, ¿no?, la perspectiva de cada uno de los que escribieron. Se oyó un gran estruendo como el de un temblor y todos fueron llenos del Espíritu Santo y descendieron lenguas como de fuego sobre sus cabezas. ¿Se acuerdan de todo eso? En esta ocasión, en una segunda oración de petición, después de una oración, donde ellos, para resumirles la oración que acabamos de leer, y ahora, oh Señor, este es el 4:29, y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. No estaban predicando, Señor, quítanoslos de encima, o Señor, ay, jola, que desaparezca Poncio Pilato, ¿te lo llevas o te lo mandamos? Sí, o sea, no, esa no era la oración. Estaban orando por un lomo más fuerte para llevar la carga que ya se les había encomendado.
¿Sí me estoy explicando? Y la palabra lo dice anteriormente, no recibimos porque no pedimos bien. Se trata de saber pedir. Y para esta tarea que Dios nos había encomendado, lo que necesitábamos es un lomo más fuerte. Creo que ese es un comentario de Spurgeon o Billy Graham, uno de esos pastores acá de calibre 50. Después de esta oración, después de que pidieron bien y rogaron por favor, están las amenazas, escucha cómo nos están amenazando, danos valor para predicar tu palabra. ¿Qué quiere decir eso? Están listos. Si los van a matar predicando, están listos y lo van a hacer de pie con valentía. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaron con valentía la palabra de Dios. Así de sencillo, hermanos míos. Juntos oraron, pidieron unánimes y fueron llenos del Espíritu de lo que habían pedido, que fue valor para predicar. Lo que quedó escrito en la historia después de esto fue, verso 31, y predicaron con valentía la palabra de Dios. No necesitas más detalles. ¿Qué pasó con ellos? ¿Quién sabe? Muchos, pues ya sabemos la tragedia de muchos, pero estamos hablando de que había miles en este momento reunidos. Vamos ahora hacia la porción del día de hoy, verso número 32. Esto me encanta. Antes de entrar aquí, ya estamos presenciando la primera oposición hacia el cristianismo. La primera oposición donde no solamente se les da una indicación con conocimiento de la realidad del milagro, no solamente se les da una advertencia de alto, sino que después por su insistencia incluso llegan al punto de amenazas. Por no tener opción de matarlos, los soltaron. Porque quién sabe si hubieran tenido tantita más oportunidad o si hubiera habido tantitos menos testigos. A todo esto, no mencioné este detalle, Gustavo lo mencionó en los domingos anteriores. La razón por la cual llegó la ley en ese momento es porque sanaron al paralítico, la gente que estaba alrededor lo vio, se empezaron a acercar y ellos vieron la oportunidad de empezar a predicar de por qué pasó esto, cómo llegamos al punto de la sanación de un paralítico. Y empiezan a hablar de Jesús, empiezan a hablar del crucificado y del resucitado. Fíjense que hablaban la predicación, y ese es un detalle importante, la predicación que tenían en este momento Juan y Pedro. Pedro y Juan era la resurrección. No estaban presentándole a la gente a Cristo, y lo van a notar a lo largo de todos estos capítulos, porque en el momento era la primera plana de todos los periódicos, Cristo. O sea, el tema de Cristo ya era muy sonado, es como si ahorita habláramos de Elon Musk. No me voy a poner a explicarles quién es, la mayoría de ustedes probablemente ya saben quién es. En este momento lo que todavía no era muy conocido, porque fueron pocos los que lo vieron, era el tema de la resurrección. Entonces, levantan al paralítico, la gente se empieza a acercar, oye, yo tengo años viéndolo a él tirado, antes de que yo naciera él ya estaba ahí. Entonces empiezan a predicar de un Cristo que resucita de entre los muertos. Cuando ven que se empieza a juntar la gente para escuchar esta predicación de Pedro, entonces es cuando la ley llega y dice, a ver, ¿qué están hablando? ¿Están hablando del que acabamos de matar? Vamos para adentro. Entonces, sonidos desaprobatorios de ardilla, diría mi esposa. Entonces, teniendo ya el antecedente del capítulo 4, oran, piden fuerzas, no por peleas fáciles, piden un lomo más fuerte para aguantar la carga de la tarea y reciben un lomo más fuerte para aguantar la carga de la tarea. Más adelante, ahorita que les hablaba, les hice un pequeño énfasis en el tema de que ellos entre ellos hablaron. Oye, pues ahí está el milagro, no lo podemos negar. Vamos a hablar, bueno, Gustavo les va a mencionar en próximos domingos, en próximas reuniones, el tema de cómo el enemigo, la agenda satánica, escucha bien denso, ¿no? La agenda del plan de Satanás empieza a infiltrarse dentro de aquellos mismos que decían creer y conocer. También va a estar vinculado. Bueno, ahorita que hablábamos de la manifestación del Espíritu, se me olvidó mencionar ese detalle otra vez en el capítulo 4, versículo 31. Yo nomás leo y no digo, no le aviso en la tanda. Lo siento, pero gracias. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo se manifestó el Espíritu Santo?
Todos predicaron con valentía la palabra de Dios. Y le hablábamos, pidió un lomo más fuerte y todos predicaron con valentía la palabra de Dios. ¿Se manifestó con lenguas? No. Y esas personas fueron las que estaban en esta segunda oración. ¿Fueron llenas del Espíritu Santo? La palabra dice aquí claramente. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Por consecuencia, ¿necesitas hablar en lenguas para estar lleno del Espíritu Santo? Por si no había quedado claro la vez pasada que lo platicamos. No, porque el Espíritu Santo, de hecho, si lo revisamos a lo largo de la palabra, no hay una vez que se haya manifestado igual 2 veces. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene un plan perfecto, se va a manifestar de acuerdo a las necesidades del pueblo, de acuerdo a nuestra buena oración, el clamor de sus hijos, donde estaban todos juntos unánimes, en un mismo sentir. Que esa es la porción del día de hoy. Leemos el número 4:32. Ahí les va. Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Primero que nada, todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Acaban de ser inundados por el Espíritu Santo. Esta es una de las consecuencias de la inundación del Espíritu Santo. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Vamos a parar aquí, porque este versículo es tan sacado de contexto. El fruto del Espíritu estaba hablando en este momento. Número 1, estaban hablando claro y con valentía. Primer fruto del Espíritu que estamos viendo en esta situación. Y número 2, dice la palabra que la multitud era de un solo corazón y un alma, porque ese es el preciso diseño divino para la comunidad, para la congregación, para la novia. ¿Sí han escuchado ese término, que la iglesia es la novia? Bueno, es muy difícil encontrar unanimidad. Así es como sabemos que la parte que dice todos los creyentes estaban unidos de un corazón y de espíritu, cuando eran un montón, y decir, ¿cómo que todos estaban de acuerdo? ¿Hasta dónde llega ese de acuerdo? Porque si yo les digo ahorita en este momento a ustedes, hay que ponernos de acuerdo para ir a comer saliendo de aquí, o sea, híjole, ¿y somos cuántos? Y se supone que estamos todos unidos. Hay que ponernos a orar para saber a dónde vamos a ir a comer. Que estemos unidos. ¿Se fijan a lo que me refiero? Uno de los frutos es esa unanimidad, porque no es ordinaria, es extraordinaria. Es rara, es algo que apenas la llenura del Espíritu Santo puede lograr. ¿Por qué? ¿Porque los alineó a todos en el mismo sentir? No, sino porque todos estaban llenos de lo mismo, que es el Espíritu Santo. Naturalmente iban a estar en un mismo sentir, iban a estar en unanimidad. No estaban, y quiero aclarar esto, no estaban en uniformidad, porque no todos eran iguales, todos tenían condiciones diferentes. Pero ahorita lo que estábamos leyendo, todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Cuando decimos todo lo que tenían, es muy relativo, porque si yo digo, no, pues es que sí tengo, pero batallo mucho, no tengo gasolina para echarle al carro para irme a trabajar. Ah, entonces tienes carro. Y aquellos que se van en pecero, en ruletero, ¿cómo? En el bus, en el H-Bus se llama ahora, en el SUA. Ya pasé como por 30 años de historia del camión de Hermosillo. El lunes, es cierto, me faltó ese. ¿Se fijan? Oye, no, pues es que no tengo, ¿cómo voy a llegar al trabajo? No tengo tenis, voy caminando al trabajo. Entonces tienes trabajo. ¿Sí me explico? Las condiciones de cada uno eran diferentes, no fueron uniformes, estaban en una unanimidad y todos daban conforme a como ellos podían dar. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Verso número 33. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección de Jesús, del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Es que hay tantas cosas sucediendo en estos 4 versos. Así que vamos a ir juntos. Número 1, quiero aclarar algo del 32 antes de pasar. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Este verso que les digo que ha sido sacado de contexto muchas veces,
Adivinen quién los usan. Los comunistas. No es broma, es en serio esto. Este es un argumento bíblico que la gente ha utilizado para defender el comunismo. Pero no es lo que estamos viendo en este punto. Y hay un punto crucial el cual lo vuelve no un movimiento político. La llenura del Espíritu Santo no es un movimiento político, sino porque el comunismo te dice, eso no es tuyo, lo tuyo no es tuyo, es de todos. Esta llenura del Espíritu Santo hizo nacer en el corazón de cada uno de ellos decir, lo mío no es mío, es para todos. Esta no es una clase de ciencias políticas, ¿no? Pero hay una ¿cómo se dice? Una brecha colosal entre lo tuyo no es tuyo, entrégalo para que se le dé a los que le faltan. Lo mío no es mío, lo voy a entregar a aquello que lo necesite. Es una diferencia colosal, colosal. Este simple factor desbarata toda la teoría del comunismo sobre este versículo. Ahora bien, aquí es a donde volvemos al tema de que no son uniformes, no es para que todos tengan lo mismo, es para que todos tengan conforme a lo que necesitaban. Estaban unánimes, en un mismo sentir de dar. Es triste que cuando no hablamos del contexto, la Biblia sacada de contexto es algo que a mí personalmente a veces me frustra un poco, porque a veces daña el corazón de las personas porque no están leyendo real. Se usan los versículos descontextualizados para satanizar personas o cosas o situaciones o defender causas que no son conforme al corazón de Dios. Pero aquí les voy a explicar cómo llegamos a este punto de que el Espíritu Santo se manifestó de acuerdo a lo que necesitaban. ¿Y qué necesitaban en ese momento? Predicar con valentía y tener un corazón unánime. ¿Por qué? Ahí les va. ¿Por qué? Ahorita les decía, si ahorita nos queremos poner de acuerdo nosotros para ir a comer, a lo mejor y batallamos. Pero a lo mejor porque el Espíritu Santo no nos dota de esta unanimidad para siempre. A lo mejor no es lo que necesitamos en este momento. Aquí les va. Leemos el 33, por favor. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Había mucho pobre en ese momento. No había ningún necesitado, tristemente, dentro de la comunidad que Dios había bendecido, que fue llena del Espíritu Santo. Había mucho pobre, me refiero a la comunidad judía en general. No te sé decir exactamente. Lo que sí te sé decir es que, acuérdense en el contexto en el que estábamos hablando en los primeros capítulos, era el Pentecostés. Venía la Pascua y el Pentecostés. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Y venían gente de todo el mundo para reunirse en este peregrinaje que la tradición judía los llamaba. Muchas personas dejaron una temporada su casa en las islas griegas, en Turquía, en Anatolia, en parte de Egipto, Jordania, para regresar a Israel y tener esta liturgia de su creencia, ¿no? De la creencia judía. Cuando sucede todo lo de la resurrección, sucede el bautizo del Espíritu Santo, las lenguas de fuego, y la gente empieza a escuchar, empiezan a ver. Decían, yo venía otra cosa y me la estoy pasando súper raro. Empezaron a ver cosas que no eran comunes dentro de la iglesia, de la congregación judía. Y luego sucede lo de la sanación del paralítico. Y la palabra en ambas situaciones dice que hubo gente que vio, escuchó la predicación de Pedro, creyó y se quedó. Si se regresaban a sus ciudades natales, ¿cómo iban a seguir escuchando de la palabra del evangelio, vamos a decir, si todavía no habían, apenas iba a empezar la carrera del evangelio? ¿Quién les iba a hablar de esto? Y cuando escucharon de la sanación, cuando escucharon que había un consolador, que ya había llegado ese consolador, óyeme, yo no me quiero ir, me quiero quedar y quiero escuchar hasta el último detalle que me puedas dar de esto. Decido creer, decido escuchar a Jesús, quiero saberlo todo, cuéntamelo todo. Y se quedaron en Israel muchas personas que no vivían ahí. Eran judíos, pero no vivían ahí.
No tenían casa, no tenían familia, no tenían dónde quedarse, o a lo mejor estaban en un hotel. La tradición judía es que ellos viajaban con sus propias carpas, ponían sus carpas provisionales para estar un tiempo. No venían preparados para cambiar el estilo de vida tan drásticamente a seguir a Cristo en el único lugar donde podían seguirlo, porque era el único lugar donde existía la noticia. ¿Sí me explico? Pónganlo en contexto. Es como si decimos, vámonos de vacaciones a, no sé, Zacatecas. ¿A dónde te digo que no existe? Tlaxcala no existe. Sí, es un mito. Vámonos de vacaciones a Tlaxcala. Y llegamos a Tlaxcala y nos enteramos que el Cristo está ahí. Yo no me voy a ir. Voy a quedar a ver cómo le hago. Vendo el carro con el que llegué, pero no me voy a querer ir. Acabo de descubrir que mi oportunidad de ser salvo, mi oportunidad de ser feliz, mi oportunidad de ser consolado sin tener que sufrir el pie en el cuello de la liturgia judía, ya está aquí. ¿Cómo me voy a querer ir? Ahora imagínense, no voy a poder vivir para siempre nada más de lo que venda mi carro o de lo que venda posesiones que traiga. ¿Qué necesitaba el pueblo de Dios en este momento? Unanimidad. El ser lleno del Espíritu Santo hizo que naciera en estas personas no la imposición política de un comunismo, sino un deseo de lo mío no es mío, lo mío es de todos. ¿Quién necesita? Y no hubo ni un solo necesitado. Y llevaban el 35, y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Yo veo 3, 4 familias en el mismo sentir que estoy yo, sufriendo de hambre porque abandonaron toda su familia y todas sus cosas que tenían en Egipto, en Alejandría. ¿A qué iban a regresar a Alejandría? Entonces yo digo, tengo un terreno que tengo ahí parado, que nunca lo he usado, no, pues voy a vender todo. Y damos a aquellos que necesitan. Lo mío no es mío. Aquí hay un ejemplo muy claro, verso 36. Por ejemplo, había un tal José, a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre de Bernabé, que significa el hijo de ánimo, el que vino a darnos ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles de manera íntegra. En este momento, y esta parte me encanta, en esta situación en la que el Espíritu Santo inunda a todas estas personas, renuncian a sus pertenencias, lo traen delante de la congregación o delante de los apóstoles para que puedan todos ser saciados en su necesidad y no hubiera necesidad, es la máxima expresión del llamado al cristianismo. Entonces, al hacer esto, naturalmente, aquellas personas que estaban ahí todavía queriendo escuchar, a ver si estaban convencidos, créanme que en ese momento fueron convencidos, porque estaban dando el testimonio de la llenura del Espíritu Santo y del propósito que tenemos. Esta gente estaba reunida para conocer más de todo lo que estaba pasando con el resucitado. No había necesidad, se repartían conforme a su necesidad. Y lo que les comentaba ahorita, la necesidad es variable, por eso lo traían delante de los discípulos, que tengo mucha curiosidad, no tuve oportunidad de profundizar, pero me voy a llevar tarea. ¿Cómo los discípulos, cuál era el mecanismo, el modelo, el criterio para poder dar conforme a la necesidad? Porque la palabra dice en claro, no hubo necesidad. Y todos fueron dados conforme a su necesidad, no a todos parejos. No juntaron bolsitas de despensa y les empezaron a repartir a los 5,000. ¿Eso qué hubiera sido? Una campaña política. ¿Sí me explico? No se trata de convencer a la gente dándole de comer, pues. Dios estaba supliendo la necesidad conforme a la necesidad de esas personas. Vamos a hacer un pequeño paréntesis porque me encanta esta parte. Como les comento que aquí estamos en un momento en Nexus, en el que empieza a haber un brote, le decía a mi esposa anoche, un brote de concordancias con toda la palabra. Cuando se da este testimonio de que aquellas personas dijeron, lo mío no es mío, lo voy a dar para la necesidad de mis hermanos porque fui lleno del Espíritu Santo, y todos tenemos este mismo sentir. Acompáñenme rápido a Santiago 1:27. ¿Listos? La religión, ¿sí? ¿Estamos bien? La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ¿qué? En ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa.
¿Qué estaba sucediendo en este momento en el libro de Hechos, lo que estamos leyendo? Esto estaba sucediendo. La religión pura y verdadera, de acuerdo a lo que se describe en Santiago. Acompáñenme rápidamente también a Isaías 53:4. 53:4. ¿Listos? Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores de los que lo agobiaron y pensaron que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. El número 11 dice, cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Estamos hablando de Cristo cuando, esta es una profecía, eso es en el Antiguo Testamento. Esta misma carga es la que sentían los que estaban ahí, que tenían y veían sufriendo a los que no tenían. A lo mejor fue despojarse de lo que tenían que no necesitaban para que todos tuvieran y todas las necesidades fueran sanadas. Vamos rápidamente a Juan 14:12. Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Quiero hacer énfasis en el número 12. Les digo la verdad. Todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores. ¿Saben cuál es una de las mayores obras que a veces menospreciamos, en las cuales podemos ser como Cristo? No tenemos que ser crucificados para poder darle vida a otra persona. No tenemos que cargar con una cruz para poder ser de bendición para otras personas. Y en este momento que estamos leyendo en Hechos 4, en Hechos 4:30 y 34. No había necesidad entre ellos porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. En este caso ponen a un ejemplo de un valiente que dice, Bernabé, ese era el apodo que le dieron. Es como si aquí dijéramos, mi compa el chilo, porque es bien chilo. Me hace el paro cuando tengo necesidad. Sí. Estoy tratando de compaginarlo a la similitud cultural más apropiada. El que nos da ánimo. ¿Por qué? Porque a lo mejor y en ese momento ya se les estaban acabando los recursos para repartirle y había gente necesitada. Y llega Bernabé y dice, tenía un terreno en Chipre, yo ya no voy a regresar a Chipre, yo me voy a quedar aquí, lo acabo de vender y aquí está todo para el que necesite. Ya no iba a regresar a Chipre de todas maneras. Su convicción estaba puesta en que no se iba a mover de donde pudiera escuchar la palabra. Entonces, es que lo que sigue también, me quiero ir a lo que sigue, pero luego no existe, y quiero terminar con esto, no existe como tal un mandato divino que diga que tú tienes que venir a la congregación y dar todas tus cosas. No existe eso, no existe, no puedo hacer que ríe algunas cosas, pero no existe tal cosa como, tienes que llegar a la congregación el domingo con los terrenos que te sobran. No, de hecho, ustedes que han tenido la experiencia de estar aquí algún tiempo y si usted no ha estado mucho tiempo aquí, notarán que no tenemos nosotros un momento para pedir los diezmos y las ofrendas. No está en nuestra filosofía está en predicar el evangelio con valor, sabiendo que estamos en un mismo sentir y que un fruto de ese sentir es el yo doy, no el tengo que dar. Nadie les está pidiendo que dé, sino que sabemos que las necesidades van a ser suplidas aquí conforme a las riquezas en Cristo Jesús, dice Filipenses 4:19.
Mi Dios pues suplirá todas nuestras necesidades conforme a las riquezas en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es algo que nace del fruto, de la llenura del Espíritu. No sé si debería decir esto, a lo mejor me regañan. No sea víctima, no sea víctima de la Biblia fuera de contexto. Usted dé y dé con un corazón alegre cuando quiera dar y lo que pueda dar conforme a la llenura del Espíritu en su corazón. Y nosotros, como comunidad, como congregación, quiero que sepa que estamos orando por llenura del Espíritu Santo para cada uno de ustedes. Nuestro pastor se quema las pestañas, todos los días me lo dicen. Por menos se quema las pestañas, no está en su casa con aire acondicionado, orando por todos nosotros. Orando por todos nosotros, por llenura del Espíritu Santo, porque ese es el fruto que anhelamos ver, es el fruto real. Lo mismo que hizo Jesús, se despojó de absolutamente todo, se despojó de la vida para darnos vida a nosotros. ¿Saben por qué? Porque lo que nosotros necesitábamos era vida. Lo que nosotros necesitábamos era ser salvos. Y Dios pues suplió esa necesidad. Padre, te damos gracias por este día, Señor, y te damos gracias por este tiempo. Qué deliciosa, Señor, es la palabra. Qué rica es, qué rico y qué deleite es el conocerte, el saber tus obras.